Un saludo tribu, bendiciones para todos. En esta ocasión vengo a traerles la canción Nativo Sabedor en versión, bueno, hay una versión muy famosa que es la versión de Nicolás Lozada, que es digamos la versión que normalmente conocemos en internet. Esta canción originalmente es digamos de la familia del Taita Hipólito Muchavisoy, así digamos sus hijos, Ferley Magín, Nicolás Lozada y bueno, todos sus seguidores. Esta canción nació digamos allá en las selvas del Putumayo. Entonces, bueno, un poco traerles hoy esta cancioncita. Voy a tocarla, digamos, en la versión original, digamos, la versión que se ha enseñado por, bueno, se ha tocado por mucho tiempo en ceremonias. A diferencia de la versión de Nicolás Lozada, bueno, son versiones muy similares, solamente que algunas frasecitas cambian de orden, pero bueno, voy a tocarla como, digamos, la original, como se ha tocado en ceremonias. Entonces, bueno, para esta canción vamos a utilizar un capotraste. A mí me gusta cantarla con capotraste en el 4. Si sientes que te queda muy alta, colócala en el 3. Para las chicas pueden hacer los mismos acordes, pero sin capotraste. O sea, si estamos en un la menor, es lo mismo, pero sin capotraste. Muy bien, los acordes que vamos a utilizar para esta canción van a ser la menor, do mayor, sol mayor y también un fa mayor. Fa mayor, o para los principiantes que aún no pueden hacer el fa con sajilla, fa max 7. Muy bien. Entonces, esos son los acordes que hacemos durante toda la canción. Esta canción tiene la estructura de verso, coro, verso, coro. Realmente es bastante sencillo. El ritmo que tiene esta canción, bueno, voy a tocarlo una vecesita y ya lo explico. Bueno, este ritmo pertenece a la familia de los ritmos en 6/8, como los bambucos, por ejemplo. Esta es, digamos, como una variación así como de una especie de bambuco sureño. Este ritmo consta de 4 movimientos. Los 4 movimientos entonces van a ser: primer movimiento vamos a bajar con dedos índice, medio, anular. Luego subimos con el pulgar. Entonces 1, 2. Tercer movimiento un chasquido. Y el cuarto movimiento otra vez bajamos con índice, medio, anular. Suena, digamos, haciéndolo muy despacio. Vamos a tocarlo. Suena más o menos así. Digamos, si vamos a aprender este ritmo con onomatopeyas, hay un ritmo muy parecido a este, que digamos es como muy famoso para la enseñanza de estos ritmos, que es el que conocemos como el papa con yuca. Y el papa con yuca es básicamente este, porque suena papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Este ritmo es una variación y digamos la onomatopeya sería pan con yuca. Entonces sería pan con yuca, pan con yuca, pan con yuca, pan con yuca. Muy bien, entonces bueno, ese sería un poco pues el ritmo. La velocidad original de este ritmo viene siendo más o menos como... Entonces, bueno, para, digamos, llegar a esa velocidad, primero practicarlo bien despacio, diciendo mentalmente pan con yuca, pan con yuca, pan con yuca. Entonces, bueno, ese sería el ritmo. Muy bien. Bueno, voy a explicar los acordes un poquito más. Los acordes que vamos a utilizar en el verso van a ser la menor, do y sol. Siempre esos tres, la, do y sol. Para el coro vamos a utilizar fa, do, sol y la menor. Eso dos veces, fa, do, sol y la menor.
Siempre es así, verso y coro. Entonces, muy bien, ese sería los acordes y el ritmo. Bueno, esa sería básicamente la explicación. Bueno, dígales que gracias al menos. ¿Cómo? Dígales que gracias al menos. No, porque falta tocarlo. Ah, El final. bueno, chao. El final. Pues al final cuando termines los motivas y o les dices cositas. Me gusta mucho que estás explicando de dónde viene y cómo significa. Esas cosas están muy importantes también. Ok. Listo. Listo. Bueno, esta cancioncita quizá pueda suponer un reto por, digamos, el tema del rasgueo, que de pronto no es tan intuitivo como otros rasgueos como el vals, como el huayno. Sin embargo, este rasgueo que estamos haciendo nos sirve no solamente para esta canción, sino muchas canciones de medicina, digamos por nombrar algunas, por ejemplo las de Nicolás Lozada, El Sapito, Yo que no creía, El amor es nuestro destino, Corona de Yagé, todas esas canciones tienen este mismo ritmo. Entonces, digamos, aprendiéndonos este ritmo, tenemos buen repertorio, digamos, que va a ser más fácil montar. Entonces, bueno, así vamos a tocar esta canción un ratico para que lo practiquemos juntos.